Bueno, ahora sí comenzamos. Muchas gracias a todos los que están aquí en vivo y a todos los que están en la virtualidad. Les mando un abrazo y muchas gracias por acompañarme. Y bueno, comienzo con esta cita que me gusta tanto y dice así: entonces es así, de pronto todo se detiene. Morir es eso, no volverás a ver a quienes amas, no volverás a ver a quienes te aman. Si morir es eso, sí que es la tragedia que todos dicen. Mm, yo quisiera contar un poco mi posicionamiento en este proyecto de investigación y bueno, quisiera empezar con una anécdota. Cuando yo estaba en secundaria y que estaba pues en la adolescencia, empecé a conocer a muchas personas que me hacían muy feliz fuera de el ámbito familiar y siempre que pasaba un rato muy ameno y muy a gusto con los que ahora son mis amigos, personas que han hasta ahora estado conmigo, siempre pensaba, ay, no quiero que se mueran. No sé por qué, pero siempre me llegaba ese sentimiento, no quiero que se mueran. Entonces era un sentimiento que un poco nacía de mi experiencia de cuando era niño y había visto que otros vecinitos habían perdido a sus familiares cercanos, como sus papás, sus abuelitas, etcétera. Entonces en mí nacía como ese temor. Afortunadamente y también desgraciadamente pasó más tiempo, fue hasta que tenía 20 años cuando falleció mi madre y pude experimentar en carne propia esa pérdida de un ser amado, muy cercano, muy querido y pues con quien había vivido toda mi vida, ¿no? Porque pues yo seguía en ese seno nuclear de la familia donde estaba mi mamá y era como el pilar de nuestra familia. Por ello, me gustaría comenzar de esta manera agradeciendo al CIESAS y a CONACYT la oportunidad que me dieron para poder estudiar estos 2 años la maestría investigación que me permitió honrar un poco la memoria de mi madre y a estas alturas del partido de otras personas muy queridas y seres amados entrañables que hoy día pues han partido también. Entonces, todo mi agradecimiento y bueno, mi proyecto es Vivir la Muerte, Rituales Funerarios en Jico, Veracruz. Y bueno, otro agradecimiento más para mi directora, la doctora Teresa Rodríguez López, y bueno, también para mis lectores, el doctor Felipe, la doctora Nayeli y el doctor Laureano. Todo mi agradecimiento y sin más, comenzamos. La pregunta central que dirigió esta investigación fue: ¿cuál es el conjunto de rituales específicos para el acompañamiento de la muerte en Jico, en correlato de las diferenciaciones sociales que existen en este municipio? El objetivo de llevar a cabo esta investigación, como lo decía en un principio, pues era rememorar algo que aprendí con mi mamá, que fueron los rituales funerarios, una práctica tan común en Jico, en los barrios sobre todo, y tan dinámica en la cual desde que eres niño puedes ser parte de un ritual, ya sea repartiendo dulcecitos al término de un rosario, acompañando en una procesión de un levantamiento de cruz, etcétera. Entonces, bueno, el objetivo es reflexionar, este es también el otro objetivo, reflexionar, describir y analizar todo este conjunto de ideas, prácticas y concepciones que existen en los barrios de Jico, que era en un principio la idea, hacerlo solo en los barrios, y cómo se expresan a través de los rituales funerarios. Entonces, bueno, en el mapa vemos dónde está la ubicación del municipio de Jico y está resaltada bueno, están resaltados los municipios que lindan con Jico y bueno, es una población básicamente católica, el 90% de la población es católica, es un municipio que cuenta con 39.623 habitantes según el último censo de 2020 y bueno, la mayoría son mujeres y la edad media en esta población, en este municipio es de 29 años. Entonces, bueno, nos remontamos a un contexto histórico para poder ubicar y situar lo que es Jico y lo que acontece en estos barrios. Y bueno, Jicochimalco, como es un nombre original en náhuatl, es un territorio de sincretismos, que a mí me gusta llamarlo así. Es una zona de un antiguo poblamiento indígena donde aún persisten algunas familias o expresiones que derivan del antiguo náhuatl o el mexicano, como la gente en los barrios le dice al náhuatl. Y bueno, también persisten elementos de la cosmovisión indígena en estas prácticas rituales.
Al llevar a cabo la investigación, sobre todo revisando las fuentes, López Austin fue un autor que me dio muchas pautas para asegurar este punto que aquí pongo. También es muy notorio que todo este proceso de sincretismo es una fusión que se da con el cristianismo, principalmente el cristianismo que llega en la época colonial y que viene emanado de una Europa medieval. Entonces, muchos de los símbolos y de las concepciones e ideas que se tienen de la muerte en Jico remiten a ese pasado medieval del cristianismo. Este es un mapa que es del año 1602 de la primera distribución espacial y poblacional de Jico. Ya es un trazo del nuevo pueblo español, donde se baja del asentamiento indígena que estaba enclavado en las montañas, se hace una nueva distribución de pueblos con traza española en el actual Jico. Y podemos observar en el mapa al centro una casita con una cruz, que es la iglesia de María Magdalena, que traza el centro del pueblo desde esta época de 1602. A los lados atrás y en la parte inferior se ven otras tres capillas, que es la distribución de los primeros tres barrios, que hoy en día pues siguen siendo congregaciones importantes de Jico. Uno es Jico Viejo, otro es San Marcos, y el otro que en el mapa aparece como San Miguel es ahora una comunidad de nombre Cocosatla, de poblamiento menor a las anteriores, pero que fue importante en esta época. Y bueno, el procedimiento que siguió la investigación eh, llegó al punto, después de tantos seminarios de investigación, y ay, no sé qué pasó, pero Presentación. se fue, ¿verdad? Sí, no, Bueno, no le tengo la ahorita voy a tratar de presentación. entrar de nuevo y la voy a poner, no sé qué haya pasado, se cerró. No pierdan el hilo, por favor. Si no, salte y vuelve a entrar, ¿no? Ya Gracias. aquí, ya aquí está, Ahí pero, ajá. Ahora el detalle. ¿No la ves, Vicky? No, no se ve. Ahí va, ahí va. Ay, estas cosas técnicas. No, no está para compartir. iría otra vez el internet. Iría otra vez. Ahorita abajo. Creo que ya está, Vicky. Tranquis, tranquis, creo que ya está. ¿Ya la puedes ver? Ya, ahora sí ya la podemos ver. Y en un momentito avanzo a la diapositiva en que estaba. Iba en la de etnografía. Bueno, después de los seminarios de investigación y las orientaciones de mis profesores, decidí que la mejor forma de entender lo que acontecía con los rituales funerarios era llevar a cabo una etnografía, dado que es un método de investigación, de análisis y también de interpretación de los datos que fuera a encontrar en el trabajo de campo. Aquí este croquis solo nos muestra la cabecera municipal de Jico. Y en esa localidad que es Jico, resalto los barrios en los que finalmente se llevó a cabo el trabajo de campo. Como decía hace un momento, yo pensaba en un inicio abordar solo el tema en dos barrios, que es el barrio del Tapango, que está en la parte si ven el cursor, es esta parte de por aquí, este es el barrio del Tapango y el barrio del Palo Blanco. ¿Por qué había decidido que esos dos barrios? Porque el barrio del Tapango es considerado un barrio indígena y un barrio de los más antiguos de todo el pueblo, y en contraparte el barrio del Palo Blanco es una colonia nueva, se le sigue diciendo incluso la colonia nueva, aunque ya hay otras colonias que son más recientes, y tiene aproximadamente 25 años de fundación esa colonia. Y en ambos barrios, tanto en el antiguo como en el nuevo, se seguía percibiendo o se sigue percibiendo una actividad ritual importante en el contexto funerario. Sin embargo, fuimos atravesados por la pandemia y realmente había que anteponer situaciones como el cuidado personal para poder hacer el trabajo de campo. Entonces decidí también usar mi experiencia y las relaciones que ya tenía en mi propio barrio donde yo vivo, que es el barrio del Tío Polín, y acercarme a otros espacios como el cementerio municipal, que es un espacio abierto y en el cual podía hacer observaciones y podía entablar algunas conversaciones al aire libre. Poco a poco los datos fueron arrojando
información que se contraponía a lo que acontece en el centro de la localidad, por lo cual también fue un espacio que se debió considerar. Entonces, el primer punto para realizar la etnografía fue respetar ese conocimiento situado. A esto me refiero con lo que empecé diciendo, de que tengo una experiencia cercana con el acontecimiento funerario, por la pérdida de mi madre, de vecinos y de otros familiares. Llevé a cabo entrevistas con personas claves, que más adelante hablaré de ello, y realicé observación participante, sobre todo en el Camposanto, que era donde la pandemia me lo permitía. Al final también llevé a cabo observaciones a través de la cibercultura, sobre todo en dos redes sociales importantes, que es Facebook e Instagram, entre otras cosas, porque son las redes que yo manejo y con las que estaba más familiarizado. Además de que son muy populares y la gente transmitía por allí, entre otros eventos, historias o fotografías de sus familiares fallecidos o de las personas que estaban siendo veladas, sepultadas en tiempos de pandemia. En estas observaciones, y como lo he dicho, soy parte de uno de los barrios de Jico, es importante tomar en cuenta que Jico tiene un periodo anual de constantes fiestas. Es un periodo muy activo que comienza desde las fiestas decembrinas, sigue en la Cuaresma, sigue con la fiesta patronal, que es la fiesta ritual más importante, suntuosa y colaborativa de todo el municipio y tal vez de la región. Y luego seguimos con las festividades de Día de Muertos y comienza de nuevo el ciclo en las fiestas decembrinas. Durante todo el año que están estos eventos que son marcados por el calendario litúrgico, es decir, religioso, se atraviesan las fiestas de diferentes santas y santos que son patronos de las capillas, de 27 capillas que están en los 27 barrios de Jico. Y toda esta estructura religiosa, ritual que lleva a cabo las diferentes fiestas de este ciclo, muchas veces se traslapa o se traslada a los espacios domésticos cuando ocurren los acontecimientos funerarios. Estas son algunas de las imágenes de este ciclo anual del que les hablaba, algunas postales de diciembre, la fiesta patronal, el Día de Muertos y sobre todo la Semana Santa. La Semana Santa es un momento que educa a través de los santos, a través de la predicación de la palabra, de la celebración de los diferentes momentos de la Cuaresma, enseña cómo se debe vivir y respetar la muerte, sobre todo porque se trata de la muerte de Cristo o del Hijo de Dios. En este momento, la figura central es la Virgen María, que es la foto más grande que vemos en la diapositiva, y es una virgen que nos enseña ese comportamiento de luto, es válido llorar, es válido sentir ese dolor desgarrador porque se murió la persona que tanto amas. Pero también está otra figura importante que es la de la foto chiquita, y ella es María Magdalena, la patrona de Jico. Aquí en estas fiestas, en esta celebración de la Cuaresma, María Magdalena, que es la patrona del pueblo y que es la más festejada en el mes de julio, adquiere un papel secundario. Simbólicamente es un cambio radical porque estamos en Jico acostumbrados a verla llena de aretes, de alhajas, de collares que la gente le regala, de vestidos muy vistosos, para vestirla de luto y resaltar justamente el dolor que ella también sintió y resaltar la figura del acompañamiento hacia la madre que pierde el hijo. Y también está en ella centrada el símbolo de fe y esperanza en la resurrección, recordando que ella fue la que vio a Cristo cuando resucitó al tercer día. Esta cuestión de la muerte es un tema que engloba varios ámbitos. Uno, que es el que ya venía explicando, tiene que ver con las creencias y las prácticas religiosas. Es muy importante. Y otro tiene que ver con la visión del mundo y las representaciones simbólicas. Es decir, cruces, que más adelante lo voy a explicar, pero estos símbolos de cruces, de dolor, de llanto, de recordar el Monte Calvario, se van a repetir tanto en la Semana Santa y se van a repetir en los hogares cuando una persona está en agonía o ya falleció. Hay también un conocimiento importante acerca del tratamiento del cuerpo, tanto en la agonía y cuando muere una persona. ¿Qué se debe hacer en el momento exacto de cuando una persona muere? Entonces hay conocimiento al respecto.
Y la muerte también, pues desata todo este tipo de emociones, ¿no? Dolor, angustia, tristeza, nostalgia, enojo, rabia y muchas más que cada persona vive de manera distinta. Entonces los rituales funerarios están allí para integrar esa ruptura de la vida que es la muerte, arroparla, acompañarla y protegerla, y así poder explicar, justificar y encontrar un lugar entre el espacio terrenal que ocupamos los vivos y otros lugares destinados para nuestros muertos. Yo me basé en la teoría de Arnold van Gennep y sobre todo en su concepto de rito de paso para poder describir el conjunto de rituales funerarios que se desarrollan en Jico. Y él habla de que el rito de paso es un momento compuesto de 3 fases, la fase preliminar, liminal y posliminal, en que una persona adquiere una nueva categoría. El rito de paso puede ser incluso el bautismo de un niño que nació y en la cosmovisión católica sería pues algo así como un animalito, como alguien que todavía no es cristiano, que todavía no es hijo de Dios. A través del bautismo, esa persona adquiere la categoría de ser hijo de Dios, hijo católico y demás. Entonces, ese momento ritual es un rito de paso que convierte a la persona le da una nueva categoría. Entonces, en la cuestión del ritual funerario, el rito de paso convierte a la persona que está agonizante en una nueva calidad que es la de difunto. Entonces, en la fase preliminar podríamos ubicar a la agonía. Ojo que hay muertes y en la tesis hay muchos casos de qué se hace cuando la persona murió por un accidente. Bueno, pues justo la fase preliminar sería previo a que la persona muere. Entonces, aunque no haya una agonía, hay un momento previo a que muera al desprendimiento del alma y entonces esa es la fase preliminar. En los barrios de Jico, desde este momento ya hay un acompañamiento importante de vecinos, de familiares, de parientes, que, por ejemplo, si la agonía es de una enfermedad incluso cara y que hay que solventar cuestiones económicas por el medicamento y demás, pues la gente llega y apoya y donan y se comienza a hacer un acompañamiento muy importante. El deceso comienza, la fase liminal comienza con el deceso y es el desprendimiento del alma. Y sobre todo ahí hay cosas importantes que hay que señalar que se deben hacer justo en el momento de que la persona muere. Por ejemplo, el amortajamiento y el cambio de indumentaria, sobre todo si esto se da en el hogar. La muerte se puede suscitar en el hospital, como decía, en una carretera, en un accidente, pero si es en el hogar y si es en los barrios de Jico, la gente sabe cómo actuar y qué es lo que debe hacer. Hay especialistas rituales, hay amortajadores, hay técnicos embalsamadores, pero también hay un acompañamiento de la gente para poder ir y cambiar al difunto porque es algo que se tiene que hacer rápido. Más adelante hablaré un poquito más sobre eso. Y bueno, sigue el velorio, que es un momento en el cual se transforma el espacio doméstico, un espacio comúnmente íntimo, privado, y se abre a que toda la gente pueda entrar, vecinos, familiares. Se ocupa la cocina, incluso muchas veces las cocinas de los hogares son tan pequeñas que se tienen que acondicionar los patios para volverse cocinas al aire libre, con fogones y con 20 o 30 señoras cocinando, lo que se va a dar en esa noche del velorio. Lo que sigue es el sepelio y es el momento de la despedida de la casa, de la familia. Se lleva comúnmente al difunto a una misa de cuerpo presente. Se hace una inhumación y en el panteón se hace la inhumación y posteriormente hay un banquete ceremonial al cual asisten todos los acompañantes. Sobre todo debe haber una persona de la familia a la puerta del cementerio invitando a todo aquel que acompañó al sepelio para que acompañen también en este ritual. Se dice que es el último banquete, el último convivio que vamos a hacer en memoria del que ya falleció, entonces es muy importante acompañar. Luego aquí sigue el ritual de 4 días, que es uno de los rituales que hablaré un poquito más adelante, pero es importante. No se lleva a cabo en todos los barrios, no se lleva a cabo en el centro, y es un ritual que ha sido estigmatizado como de costumbre indígena, cosa de indios, cosa de pobres, cosa de los antiguos. Así lo dijeron mis entrevistados, ¿no? Y así se percibe también. Luego sigue el novenario que culmina con el levantamiento de cruz, que es una cuestión que sí es más transversal, es decir, sí se lleva a cabo en el centro, se lleva a cabo en los barrios,
y hay un acompañamiento importante. Luego sigue el ritual de 20 días y es ahí donde se da la despedida del alma y el espíritu. Toda esta es la fase liminal, porque se dice en Jico que cuando muere, inmediatamente hay un desprendimiento del alma de su cuerpo, pero que el alma, el alma que todavía tiene conciencia de la persona fallecida, no sabe. Entonces, por favor, si alguien tiene el micrófono encendido, estaría perfecto que lo apagaran porque se oye mucho ruido. Muchas gracias. Y bueno, continúo. El alma o espíritu del difunto se siente confundido. No sabe si ya se fue, si está vivo, si está en su casa. Él puede percibir el movimiento que hay en casa, pero no puede hablar con sus familiares. Y entonces por ello es muy importante que se respeten ciertas normas. Por ejemplo, una norma muy importante en los barrios jiqueños es que al difunto no lo toquen demasiado los familiares, porque se dice que está tan confundida la persona que puede aferrarse al cuerpo de una persona, transformándose en frialdad que puede recibir el cuerpo del que está vivo y que es familiar y que está interviniendo en el cuerpo del difunto, y entonces en menos meses o en pocos días puede morir también. Entonces la gente tiene ese temor y por eso acuden a vecinos, amigos o a otros parientes más lejanos para que hagan este cambio de indumentaria y esta comunicación que se entabla con el alma del difunto también la tiene que hacer otro especialista, como los rezanderos. Entonces, el alma del difunto va a estar en su hogar, en las calles del pueblo y en el cementerio desde que ocurre el deceso hasta los 20 días. El día de los 20 días llega un rezandero, hace una oración y debe despedir de todos los rincones de la casa el alma e invitarla a que ya se vaya a su nueva morada. Entonces ahí es donde terminaría esa fase liminal de tránsito de la vida a la muerte. Posteriormente en los barrios de Jico, y es una costumbre como más apegada allí, que en el centro, se llevan a cabo conmemoraciones post-mortem, que son rosarios de cada mes, un novenario nuevamente en el cabo de año. En algunas ocasiones se llevan a cabo novenarios de rosarios al cabo de año, cabo de 2 y cabo de 3, y son cuestiones que ya son como muy opcionales de la familia. La familia depende si lo quiere llevar los 3 años o solo el cabo de año. Incluso en las familias del centro que poseen una economía mucho más estable que en la de los barrios, tienen una mayor adquisición, ellos optan por mandar a hacer misas en la parroquia de Santa María Magdalena y entonces pues ya se olvidan de hacer estos rosarios en sus casas. Entonces, bueno, este es el rito de paso. Siguiendo con mi proceso de investigación, yo tuve que optar por agarrar un método de interpretación que me ayudara a describir lo que estaba ocurriendo en los rituales funerarios y me basé en la propuesta del antropólogo Clifford Geertz, que él dice que, bueno, él desarrolla todo un postulado que se llama la descripción densa, y allí él dice que de toda actividad humana y cultural podemos hacer observación, interpretación y una descripción densa de todos los detalles, hasta el más minucioso, para poder entender lo que está pasando. Entonces él propone 3 niveles de interpretación. El primero es la acción llevada a cabo, lo que observamos que la gente hace. Lo segundo es interpretar lo que la gente piensa cuando está haciendo la acción. Y por último, la propia interpretación del investigador. Allí en la foto vemos a un señor que está elaborando el ramillete de 4 días. Entonces, bueno, el señor estaba explicando una cuestión muy importante. En ese momento de la foto me decía que esos palitos que sirven como estructura del ramillete son extraídos o guardados del huerto de los olivos que se hace en Semana Santa en la iglesia y que ellos los guardan para cuando una persona muere poder hacer este ramillete en la casa y ponerlo a los 4 días de la defunción. Y bueno, esos palitos, esas varitas representan y rememoran que Cristo también tuvo una agonía, tuvo una pasión y una muerte, pero que al final hubo una resurrección al 3er día. Entonces esos palitos recuerdan que así como Cristo murió y resucitó, nosotros también debemos tener esa confianza.
El ritual funerario es un sistema normado de conductas. Ya les comentaba algunas de las que involucran a otras personas ajenas a los dolientes para que sean los principales actores. Entre ellos, los amortajadores, que deben ser ajenos a la familia, los rezanderos y también los que hacen el cambio de indumentaria. Esto hace que el ritual tenga un carácter fuertemente social y colectivo. Y todas estas normas dentro del ritual se repiten una y otra vez, haciendo que esto sea un ciclo. Luego también tomé dos conceptos muy importantes para poder explicar la información, que es ritual y símbolo de otro antropólogo, Víctor Turner, de su obra La selva de los símbolos. Ritual es aquella conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica y relacionada con la creencia o seres o fuerzas místicas. Y por su parte, símbolo es una cosa de la que se piensa, tipifica naturalmente, representa o recuerda algo. Y por lo tanto, el símbolo va a ser la parte más pequeña del ritual que aún sigue conservando las propiedades específicas de cada ritual. En la imagen, es una imagen que tomé mientras el embalsamador estaba preparando el cuerpo de mi tía Margarita en abril, la madrugada del 21 de abril del año pasado, y bueno, la familia nos pusimos a hacer las 33 cruces de palma que nos decían los vecinos que teníamos que ponerle alrededor de su cuerpo, porque cada cruz de palma representa un año de la vida de Cristo. Entonces deben ser 33. Debe ir acompañada de imágenes de santos católicos que la defiendan en el camino. Debe llevar un calabacito con agua bendita para que tome por si le da sed. Debe llevar también varas de rosa con las cuales se le ponen en la mano y se va a defender de todas aquellas bestias de las cuales, en este caso mi tía, en vida se había alimentado, toros, becerros, gallinas, qué sé yo, con todos esos animales en el viaje que ella va a emprender después de la muerte, iban a atacarla, entonces con esas varas de rosa se defiende. Entonces, esta es una imagen que muestra solo un poco de todos los elementos que se deben incorporar en el momento del deceso y en el ataúd. Hay más elementos, hablaré de uno muy importante más adelante. En estos elementos podemos observar esos sincretismos simbólicos, y no solo en la fotografía anterior, sino cuando vemos o acompañamos algún ritual funerario en Jico, se habla de que la Virgen del Carmen es una figura muy importante que debe de estar allí. Entonces es la foto que resalta en esta diapositiva, en la cual la Virgen del Carmen es la encargada de sacar a las almas del Santo Purgatorio. Se cree, y esta es una idea bastante medieval, católica, pero de aquella época, en la cual se cree que cuando muere una persona va al purgatorio y después de purgar sus pecados se decide si va al cielo o al infierno. Entonces, bueno, los rosarios, los novenarios y todo lo que se hace, se invoca a la Virgen del Carmen para que ella se apiade y saque al alma de nuestro ser querido y no tarde tanto ardiendo en las llamas del purgatorio. Hay otro elemento del cual no tengo foto, pero es un bastimento que se hace para la persona que emprende el viaje, y es un bastimento que debe ser a base de maíces de 4 colores: el maíz negro, el maíz blanco, el maíz amarillo y el maíz rojo. La gente que entrevisté, sobre todo una señora de nombre Delfina y del barrio de Aldama, ella me decía que ella no recuerda por qué debe ser así, pero que su abuelita y su mamá sí se los enseñaron. Que es muy importante recordar que somos hechos de maíz y que el maíz debe estar presente en el momento de ese viaje. Entonces, evidentemente, con la ayuda de las otras fuentes que consulté, históricas y una que ya cité, López Austin, pues sabemos que eso es un bagaje bastante indígena, ¿no? Luego también hay otra figura de un perro que va a cruzar a la persona cuando cruce un río al 4.º día de camino. Entonces, ese perro también es una cuestión bastante prehispánica, en la cual los indígenas creían que el cuarto día se cruzaba el alma para llegar al Mictlán y que era ayudado por un perro. Luego los novenarios, que son tan vigorosos en los barrios de Jico, a diferencia del centro, que son misas que se llevan a cabo en la iglesia, hay 3 trasfondos que pude percibir. El primero, el trasfondo prehispánico, donde se habla de 9 niveles que están bajo la tierra en cuanto nos entierran, y que tiene que ver con lo que postula López Austin. El segundo es un trasfondo católico medieval que dice que esos escalones o niveles son para llegar al purgatorio, y que bueno, a la Virgen María se le han dedicado las novenas porque
entre que Jesús ascendió al cielo y llegó el domingo de Pentecostés pasaron 9 días. Y esos 9 días estuvieron en oración los apóstoles esperando la venida del Espíritu Santo y pues estar tranquilos, ¿no? Después de que Cristo se había ido. Entonces, bueno, ese es el trasfondo católico medieval, porque es esa época donde nace esta idea de llevar a cabo novenas a diferentes santos y demás. Y el último trasfondo que le puse católico contemporáneo tiene que ver con algunas respuestas que me dieron tanto el sacerdote de la iglesia como algunos entrevistados, donde dicen que el novenario se lleva a cabo porque son 9 meses los que tardamos en el vientre materno. Y bueno, es una idea válida, pero bastante nueva, porque pues yo no había conocido este trasfondo. Y bueno, voy a presentar a continuación los principales hallazgos de esta investigación, sobre todo porque a pesar de que yo soy de Jico y de que he vivido los rituales funerarios, muchos de mis entrevistados fueron personas de otros barrios que yo no conocía, que aprendí demasiado de ellos y también la experiencia ya siendo antropólogo, bueno, siendo un intento de antropólogo en mi trabajo de campo, con las orientaciones de mis profesores, pues tenía los ojos más despiertos, ¿no? Entonces hubo elementos que fueron para mí realmente hallazgos y uno de ellos fue el cambio de indumentaria, en el cual cuando las personas van a cambiar a un difunto, se hablan y se dirigen a la persona fallecida como si fuera un santo católico de la parroquia de Jico. Quienes cambian los santos de la parroquia de Jico saben que hay que hablarle al santo. Todas son esculturas de madera que datan del siglo XIX, pero hay que hablarles porque luego, sobre todo a Santa María Magdalena, que en julio se le cambia los 31 días vestido nuevo, hay que hablarle porque a veces dicen que no se deja o que el vestido no le gusta y que hay que hacerle oración y decirle, déjate mamita, te vamos a vestir. Y esa misma comunicación que hay con esos santos se traslapa a los difuntos cuando una persona muere. Se considera que la persona que murió es ahora un vínculo con Dios y con los santos. Entonces incluso es el momento de pedirle, lleva el mensaje de que aquí estamos bien a los otros difuntos y pídele a Dios nos reserve un lugar en el cielo. Otro de los hallazgos importantes fue que en el trabajo de campo, la mayoría de los sepelios que se dieron a cabo, inhumaciones de gente de los barrios, eran acompañados con grupos musicales de tipo norteño, de música norteña, los cuales por medio de sus canciones cimientan una identidad barrial diferenciada a los del centro, que casi nunca van acompañados de música y si bien los acompaña música son mariachis o algún grupo mucho más costoso, ¿no? Esto habla de una diferenciación social, le da más emotividad a la inhumación y habla también de la adscripción religiosa, porque si alguna familia no puede pagar un grupo de norteños o el difunto no quería que llevara música, en el cortejo fúnebre que va de la iglesia al panteón debe ser acompañado de cantos católicos para que se vea en el espacio público que el que va a enterrarse es una persona católica, ¿no? Entre otros hallazgos, les decía, el ritual de 4 días es uno de los de la fase liminal que más conserva sincretismos apegados al pensamiento religioso mesoamericano. Llegan 4 mujeres que deben llevarse toda la ropa para lavarla en el río y llegan 4 hombres para hacer el ramillete que ya les comentaba. Pero llegan también diversas mujeres del barrio, parientes o familiares, a cocinar unos tamales que se llaman tlayoyos, porque se cree que es la primera ofrenda que va a llevar el difunto. La idea que se tiene en Jico es que al otro lado del río están todos los familiares difuntos esperando la llegada del nuevo que se les une, ¿no? Y que debe llevar una buena ofrenda, una buena cantidad de tamales para que conviva del otro lado del río, una vez que cruce. Aquí hay muchísimos elementos que describí en la tesis y que por tiempo no me voy a detener a detallar. Otro de los hallazgos es el parentesco ritual que se crea con el acontecimiento mortuorio. Yo como jiqueño creí que el compadrazgo de cruz iba a ser un elemento súper importante y que estaba vigente en todos los barrios, ¿no? Porque, por ejemplo, la experiencia en mi casa es que ha habido padrinos de cruz para mi mamá, para mi tía, etc. Sin embargo, en las entrevistas, en la observación y a la hora de hablar, sobre todo con cocineras, con embalsamadores, con las personas que están en el panteón como sepultureros, que fungen también como albañiles en su cotidiano, me hablan de una reciprocidad negativa que es, en términos del Omnitz,
una serie de intercambio que expresan a veces dominación a favor de quienes tienen mayor estatus. Entonces, bueno, este fue un hallazgo, otro de los hallazgos. Y bueno, me acerqué a voces de los especialistas rituales, quienes fueron rezanderos, amortajadores, cocineras, sepultureros, elaboradores de altares y los dolientes y acompañantes. En este último punto, los dolientes y acompañantes, tuve de todo y tuve la oportunidad de platicar incluso con personas que están adscritas a otras religiones, por ejemplo, testigos de Jehová y cristianos principalmente. Ellos me mostraron las dinámicas locales, los roles de género y estas relaciones de reciprocidad. Y por último, para hablar de estas personas, al hacer como un acercamiento a sus relatos de vida, del por qué deciden hacer las actividades que llevan a cabo, me di cuenta que había una relación, un enfoque que se llama interseccionalidad, que podía utilizar para explicar lo que acontece con ellos. Porque cabe mencionar que ninguno de los especialistas rituales recibe un pago monetario. Entonces, bueno, son momentos, en los cuales en el ritual funerario podemos ver cómo hay un sector privilegiado y otro que se mantiene en opresión o resistencia. Principalmente mujeres que son cocineras, aquellas personas que tienen rasgos o más apego a la tradición indígena y sobre todo aquellas personas que son homosexuales. En cuanto a ahora voy a ir describiendo un poquito, estas son algunas imágenes de los rezanderos que me pudieron dar entrevistas. Ahí vemos en la foto una señora que está ahí en su casa y está toda su herramienta de su acontecer cotidiano como especialista ritual y son los rosarios. A la derecha también vemos a un señor rezandero y ellos son de los actores que sí obtienen un prestigio en este esquema que yo diseñé antes de la interseccionalidad. Ellos tienen un prestigio porque en el pueblo un rezandero es respetado. No se le paga, pero al final del rezo se lleva un buen tambache de tamales, de lo que se dé, bebida y demás, porque se le agradece. Sin embargo, los amortajadores, por ejemplo, están allí como discriminados y ocultos porque hacen un trabajo rudo. Los amortajadores no solo cambian la indumentaria de un difunto, sino que en ocasiones, como lo es el caso de la señora Gloria Billis, tienen que hacer lavado de un cuerpo que murió y padeció una enfermedad que empezó a hacer descomposición en su cuerpo antes del fallecimiento. Entonces deben llegar y hacer un trabajo rudo. Incluso hay relatos de esta señora que empezó desde los 13 años a amortajar diferentes vecinas, vecinos y familiares en los cuales su papá la regañaba y la pendejeaba de que se relacionaba con actividades que después le podían perjudicar a ella o a su familia. Otros sectores, las cocineras, que también hacen un trabajo gigantesco, monumental, porque hacen grandes cantidades de comida, tienen un conocimiento muy importante de las cantidades y de los rituales, pero tampoco reciben un pago por su trabajo. Sobre todo porque se tiene la idea de que pues son mujeres y para eso nacieron, para hacer ese tipo de trabajos. Y por último, bueno, están los elaboradores de altares, que en su mayoría fue un hallazgo importante y que fue gracias a mi profesora, directora, que nos dimos cuenta que la mayoría de los elaboradores de altares son chicos homosexuales que se dedican a hacer este trabajo sin ninguna remuneración. Son trabajos altamente diseñados, muy, muy bonitos. En este momento la foto muestra a algunos chicos que están trabajando, otro que está diseñando y un altar ya terminado de alguna casa o de alguna capilla. Pero realmente ellos hacen un trabajo excepcional, sobre todo también en la parroquia de Santa María Magdalena en el mes de julio. Y ellos no adquieren tampoco un pago, pero hay un respeto porque hacen ese trabajo. Entonces, en los relatos que yo pongo en la tesis, ellos me dicen tal cual que no han sido discriminados, pero comienzan a dar anécdotas en las cuales la homofobia en las calles está presente y les han gritado maricones, hay señoras, incluso cocineras, porque estos chicos se han metido tanto en el acontecimiento ritual de todo el ciclo anual que están tan presentes que también hay algunos que se dedican a cocinar y a dirigir cocinas, y entonces otras cocineras de edad más avanzada los desprestigian, diciendo que ese no es un trabajo para hombres, sino para mujeres, que no debería ser un espacio para ellos. Y por último, hubo una pregunta importante en todas las observaciones, porque el trabajo de campo se dio en tiempos de pandemia. Entonces, ¿cómo se vivieron los rituales funerarios en este contexto? Lo primero que tuve que hacer fue
rescatar estas estrategias metodológicas de las que les hablaba en un principio, la etnografía virtual, la observación participante y entrevistas, sobre todo con acompañantes, porque no pudimos meternos en el momento exacto en que estaba una inhumación, por ejemplo, o en el momento en que se estaba velando una persona fallecida por COVID y que incluso había sido incinerada. Entonces los resultados que obtuve fue que la pandemia en un primer momento en Jico se entendió como un mecanismo de gubernamentalidad, que es un concepto de Foucault, en la cual, en palabras de los jiqueños, era el COVID es un invento del gobierno y lo están haciendo para amedrentarnos y encerrarnos y algo va a pasar, pero el COVID no existe. Esa fue el primer resultado. El segundo fue que el ritual funerario se volvió una arena de negociación entre autoridades municipales y los dolientes. Sobre todo desarrollo en la tesis una anécdota del primer velorio que se llevó a cabo en pandemia de un familiar muy cercano a la que entonces era la alcaldesa municipal, y pues fue multitudinario el acompañamiento, aun cuando ya se sabía que no debía haber conglomeraciones. Y eso desató pues que las familias que después experimentaron decesos en sus casas, pues querían hacer el ritual como si no hubiera pandemia. Por último, hubo nuevos temores ante la muerte. El principal y el que era más sonado en las entrevistas y en las charlas en el Camposanto era: no quiero que me cremen, porque ¿cómo voy a resucitar? Me va a arder, me va a doler. Yo no, yo aunque sea COVID me entierran de cuerpo entero. Y bueno, la observación en el Camposanto me llevó a encontrar una diferenciación social que ya se veía, que ya se vio desde el momento en que se desarrollan los rituales funerarios, pero acá están materializados en los mausoleos, sepulturas y diferentes capillas de este espacio. Y además pude observar cómo la gente mantiene formas de comunicación y convivencia con sus difuntos. Entonces, aquí pongo algunas de las fotos donde se puede ver esta diferenciación social, tumbas que no tienen más que la cruz de madera, tumbas que están pequeñas pero contienen una capillita y son pequeños mausoleos, y capillas monumentales que algunas de ellas, según los informantes del administrador, principalmente del Panteón, me dijo que hay algunas capillas que tienen hasta 80 nichos para 80 difuntos. Entonces, pues hablamos de una diferenciación importante. Aquí algunas imágenes de estos vínculos que se mantienen. Por ejemplo, hay capillas que tienen adentro sillas en las cuales llegan las personas en las tardes a platicar con sus difuntos. Y hay otras tumbas que rememoran niños que murieron, y entonces las mamás cada 6 de enero, cada día del niño y en cada cumpleaños del fallecido le llevan juguetes, regalos, etc. Por último, las conclusiones. Jico es una selva de símbolos en términos de Turner. Cada uno de los símbolos que pudimos encontrar en el ritual funerario tiene un contexto, ya sea religioso, ya sea prehispánico, se enclava con la fiesta patronal, se enlaza con la Semana Santa, se enlaza con los recuerdos. Entonces son demasiados símbolos que intervienen en el ritual funerario y que se ancla en esta vida tan activa, ritual de Jico, que me hace decir que Jico es una propia selva de símbolos. Luego, la participación fundamental de la mujer en la ritualidad funeraria. Aunque los principales actores, incluso los acompañantes, la mayoría es mujeres y también hay presencia de hombres, muchas veces estos hombres aprendieron de otras mujeres el conocimiento que ahora tienen. Entonces es algo muy importante la figura femenina en los rituales funerarios. Luego también son un hecho social total en términos de Marcel Mauss, que fue como lo desarrollé, y en el cual podemos ver resistencia, dinámicas de opresión e intercambios culturales, porque las ceremonias rituales tampoco son estáticas, se van variando, se van retroalimentando de otras, incluso de otros pueblos y de otras regiones, a través principalmente de los especialistas rituales. Luego, el tema de la muerte es una veta que abre otros horizontes investigativos. En mi propia percepción del trabajo de campo, a veces costaba llegar a hacer una entrevista de este tipo, de llegar al domicilio y hablarle a la gente o pedirle que me contara estas cosas. Pero cuando yo podía explicar que también experimenté la muerte, el mismo tema de la muerte abre demasiado panorama. Entonces la gente muchas veces no paraba la entrevista y muchas veces se llenó el celular de espacio, corté la entrevista y seguía la charla, ¿no? Y muchas charlas que muchas veces fueron bastante emotivas. Otros posibles abordajes son los relatos de vida
que revelan una religiosidad vigorosa en el cotidiano de Jico, sobre todo en los elaboradores de altares, los cuales no reciben un pago, pero hacen esta actividad porque en primera tienen la destreza, tienen la capacidad, y eso los posiciona, les da un estatus social importante, y entonces eso los hace a que sigan haciendo esta práctica. Pero además, muchos de ellos, y en la tesis hay algunos relatos, han encontrado el perdón con otros familiares, el amor, etcétera, y gracias a eso han mostrado han mostrado una importante decisión de no cobrar lo que hacen, porque como muchos dicen, si Dios me dio este don, ¿por qué voy a cobrar? Y si Dios me dio el perdón que yo necesitaba de mi papá, o yo perdoné a mi mamá gracias a esta cuestión, a esta religión en la que estoy, pues no puedo cobrar ni lucrar con mi trabajo. Entonces, este es un tema que en la tesis se desarrolla muy poco en el capítulo 4, pero que da para hacer muchos más trabajos con el enfoque de Life Religion. Y por último, el Camposanto como escenario de la comunicación con los muertos a través de la antropología de las emociones es un tema que me apasiona mucho, me gustó. La doctora Nayeli siempre nos lo recomendó mucho a Tere y a mí que lo trabajáramos. Sin embargo, de por sí la tesis quedó de 300 páginas, yo creo que teníamos que hacer otro tomo para poder abordar estas vetas que son tan bonitas y que hay tantos datos de todo esto. Y bueno, ahí está la bibliografía que consulté para mi presentación y pues muchas gracias.